capítulo 2, leemos el verso 1 al 9. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba, y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos duros de rostro, de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Esto es palabra de Dios. Puede sentarse. Bueno, en alguna ocasión nuestro Señor Jesucristo dijo que el espíritu está dispuesto. ¿Cuál espíritu? Nuestro espíritu humano. El espíritu está dispuesto, pero dice que la carne es débil. Otra versión dice: la carne es enferma. Y en mi versión es: la carne se cansa. Por eso cuando hay ayuno, aunque la carne probablemente se debilita, mientras más días usted ayune, más si es seguido, la carne se debilita, pero el espíritu se fortalece, hermanos. Y creo que es muy necesario el ayuno. Incluso los médicos, cuando lo internan, lo primero que hacen es ponerlo en ayuno. Sí, actualmente dentro de las dietas más efectivas que hay una que le llaman el ayuno intermitente, que dicen que también ayuda mucho. Yo dije, pues esto sin necesidad que me lo diga un nutriólogo, la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Aunque no ayunamos para bajar de peso, bajamos de peso. Aunque no ayunamos para que nuestra piel, nuestro cutis se vea mejor, también favorece el semblante. Aunque no ayunamos por estética, pero Dios te pone bonito cuando ayunas, hasta tu rostro cambia, ¿verdad que sí? El que está feo es porque no ayuna, pero si ayuna, Dios le pone bonito semblante, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante. Den un fuerte aplauso al Señor. Estamos transmitiendo en vivo para que se den cuenta que estamos aquí en esta recta final de este día de reposo, en este día de ayuno congregacional. Hemos pasado un tiempo muy hermoso y no sé ustedes, pero cuando estoy así yo no siento pasar el tiempo, porque el Señor nos ministra, nos toma y está con nosotros. Y el pueblo de Dios dice amén. Muy bien. El día de hoy, como lo había prometido, voy a concluir orando por todos los estudiantes, los que han empezado o terminado una carrera o han entrado en alguna etapa de la carrera, y también voy a orar por los niños. ¿Estamos de acuerdo? Es algo que por sí quiero hacer, pero hoy vamos a orar por todos. En ocasiones los tiempos nos ganan un poquito y hay algunos jóvenes que me piden oración personal. Lo he hecho, ¿verdad? Pero sí sentí en mi corazón de que nosotros debemos de orar por todos los que van o están estudiando. Ahora, es muy importante, hermanos. Yo le he puesto un nombre a este mensaje, creo que va a aparecer aquí en este momento, porque como seres humanos nosotros tenemos planes, proyectos. ¿Cuántos tienen proyectos? Y proyectos muy personales, ¿verdad? Como joven, y si ya te casaste igual, etcétera. Entonces el tema de hoy se llama: ¿qué pasa cuando Dios cambia nuestros planes? Es una pregunta. Usted póngase a pensar: si yo tenía este plan y de pronto algo pasa y Dios cambia los planes, la pregunta es: ¿serán planes malos los de Dios?
Dice la palabra en labio del profeta Jeremías, dijo el Señor, porque yo sé los pensamientos, los planes que tengo acerca de ustedes. Dice, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Y esa palabra la tomamos y decimos un buen amén, gloria a Dios. Entonces cuando el Señor llega a nuestra vida, el Señor es especialista en cambiar nuestros planes. ¿Sí? Mis planes eran otros cuando yo no conocía al Señor. Para empezar, no jamás pensé, ni quise, ni planeé vivir aquí en la ciudad de San Cristóbal. Y míreme aquí, ahorita estoy bien feliz con este clima y creo que estoy en la mejor ciudad del mundo. Y si usted no lo cree, pregúntele a todos los que vienen de otras partes del mundo y pregúnteles por qué vienen a San Cristóbal, tierra donde fluye leche y miel. Pero anteriormente mis planes eran otros. Sí, pero cuando Dios te toma y Dios se mete en tu vida, pasan cosas importantes. A veces los muchachos o los adolescentes que se rebelan contra sus padres le dicen, no te metas, es mi vida. Y no es cierto. Mientras vivas en esa casa o en esa ciudad y te pase algo, vas a pasar trayendo a toda la familia. Ahora, si tú te fueras a otro planeta, a un país donde nadie sepa de ti, si te comió el chucho, qué bueno, y si viviste, qué bueno también, pues ahí sí es tu vida. Pero mientras tus padres sepan de ti, pasas a traer a toda la familia, ¿sí? Entonces ni se te ocurra decir, es mi vida, déjenme. Y yo digo, ¿cómo no? Decían los adolescentes así, cuando la mamá los parió, cuando los bañó, cuando les limpió el trasero, ahí sí no rezongaban, ¿verdad? Pero muchos cuando ya crecieron dicen, es mi vida, no se metan. Es más, yo ni les pedí venir a este mundo. ¿Y cómo rezongan algunos? Pero de esos no hay aquí, ¿verdad? Aquí puro hijo de Dios, agradecido por la vida, amén. Alguien diga gloria a Dios. ¿Sí hay gente agradecida? ¿Hijos agradecidos? Y de verdad lo que vino a mi mente fue precisamente la vida del profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores, mucha revelación, profecías tremendas, visiones tremendas. En alguna ocasión hemos visto ya algún estudio acerca de las visiones de Ezequiel. Y cómo esas profecías y esas visiones alcanzan hasta nuestros días. Pero ¿qué creen? Ezequiel fue instruido por su padre. Su padre se sabe que fue un sacerdote, sino sacerdote del Dios Altísimo, que oficiaba en la presencia del Dios verdadero en el pueblo de Israel. Y como padre, él había educado a su hijo. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, fuere viejo, dice otra versión, no se apartará de él. ¿Verdad que así dice la palabra? Entonces, vea usted, hermano, qué importante es instruir a nuestros hijos. A ver, si me ayudan las pantallas en la versión Reina Valera, Proverbios capítulo 22, verso 6. Mire, no quiero pasar por alto esto. Dice Proverbios 22, 6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, esto es una garantía porque es palabra de Dios. Mire lo que dice en la Nueva Versión Internacional, el mismo versículo. Dice, instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Y el único camino correcto es el camino de Dios, hermanos. En la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo dice, dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. En la Biblia, Nueva Biblia Latinoamericana, dice, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Por eso se da cuenta usted qué importante es que usted instruya a sus hijos en el camino del Señor. Yo a veces me pongo a pensar en mis 3 hijos, cómo los he instruido, cómo desde pequeños han escuchado la palabra. Yo siempre les decía, solo con que oigan la prédica ya los estoy instruyendo.
Ya si quieren aparte ahí en corto una audiencia, también lo platicamos, ¿verdad? Y pasa por mi mente Nino que es la más chica, digo, pues de alguna manera está siendo instruida. Y la más chica ahora es la nieta, ¿verdad? Que desde pequeñita ya está en los caminos del Señor. Entonces, los papás tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Porque cuando ellos crecen y cuando ellos estudian, ¿sí? Escuche bien esto, cuando ellos estudian, no importa qué carrera estudien, pero la base, los principios bíblicos que usted le enseñó desde pequeños nunca se les va a olvidar. Es más, le voy a decir algo que es triste y que puede suceder. Pudiera ser que a cierta edad se vaya al mundo o se corrompa, pero la palabra que usted le sembró le va a redarguir y ese niño ya adulto va a regresar a los caminos del Señor. Sí, yo cuánto escucho, mire, hace algún tiempo escuchaba acerca del testimonio de una estrella porno, una mujer que hacía películas pornográficas y que ya cuando le pierden placer a eso, las obligan a que hagan esto y los drogan y tantas cosas. Y ella, cuando alguien lo evangelizó, se acordó y ella declaró que desde niña iba a la escuelita bíblica, iba al campo de verano. Dice que sus papás la dedicaron a Dios. ¿Cuándo? Cuando ella era niña. Y a pesar que llevó una vida desenfrenada en la prostitución y las drogas, en un momento dado ella se acordó de esa palabra. Y esa palabra que desde pequeña le inculcaron la hizo volver al camino del Señor. Hoy es una evangelista, es una pastora usada tremendamente por el Señor. Porque la palabra de Dios no se equivoca. Entonces, en primer lugar, como padres tenemos que inculcar la palabra de Dios a nuestros hijos. A veces soy un poquito drástico, ¿verdad? Y lo he mencionado. Y digo, bueno, pues también tu palabra dice, Señor, que hay que corregirlos con vara. También la vara puede ser, ¿sabes qué, hijo? Como aquel muchacho que vivía en una familia corrompidísima, corrompida hasta los tuétanos. El papá, la mamá, mal hablados, peleas, etcétera. Y resulta que ya estaban hartos de esta vida y alguien los invitó y les dijo, miren, el sábado a tal hora, en tal lugar, lo invitamos, tenemos fiesta. Y llegó él, la esposa, los hijos, nada más uno no llegó. Y ¿sabe qué? Sí era una fiesta, porque era una reunión familiar. Por eso creo mucho en las reuniones familiares. Y era una fiesta, pero no había alcohol. Era una fiesta, pero no había droga. Era una fiesta, pero no había baile. Y les presentaron a Cristo y toda la familia se entregó al Señor, excepto un hijo. Y cuando llegó el papá, la mamá, los hijitos bien contentos, le testificaron al hijo y le dijeron, mira papito, todos nos entregamos a Cristo, ahora somos cristianos, iremos a la iglesia, al encuentro. Por ahí empezaron a testificar. Y el hijo, el hijote bien digno, dice, pues allá ustedes, a mí no me metan en sus cosas, yo no voy a ser cristiano. Entonces dice el papá, ok, dame las llaves del carro, desocúpame el cuarto. Es más, hasta ahora que te vas a quitar la ropa que traes puesta porque yo te la compré. Porque aquí en mi casa, dice la palabra, yo y mi casa serviremos al Señor. Así que te me vas. Por eso, aparte de la instrucción, hay padres que son muy alcahuetes. Ahí tienen al hijito cruzado con víbora de cascabel. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Y no me estoy portando gacho. Dice la palabra de Dios, fórzalo a entrar. ¿Sabe qué dijo este muchacho? Dijo, papá, pensándolo bien, dime cómo aceptar a Cristo. Sirvió de algo la presión. Métele presión al hijo de Belial que está en tu casa, a la hija de Belial que está en tu casa, y vas a ver si no se pone las pilas. Qué duro, dicen, dura es la palabra, hermanos, pero tenemos que aplicárselo porque dice la palabra, lo corregirás con vara, no lo matarás, al contrario, librarás su alma del infierno. Entonces, en primer lugar, instruya a sus hijos para que aunque vayan a la escuela, vayan a una carrera, ellos permanezcan en lo que usted les ha instruido. ¿Sí? Decía, creo que en la mañana comentaba que es muy importante también saber esto. Yo escuchaba un pensamiento. Dice que si un padre de familia
no prepara a sus hijos para que sobrevivan después que Él parta a la eternidad, ha fracasado como padre. Sí, tenemos, hermanos, que instruir a nuestros hijos, enseñarles. Yo considero que he hecho en este aspecto mi tarea, por eso recalco mucho el altar familiar. Juntamos a toda la familia, también vemos el discipulado que ustedes ven, yo también lo veo. Les digo, miren hijos, en cuanto a este punto doctrinal, yo opino de esta manera y les comparto, les digo, para que sepan cómo pensaba su padre. El día que haga falta, ellos seguirán adelante en las cosas del Señor, hermanos. Sí, mire, Dayane, ahora que viajó, ya gracias a Dios, anoche llegó a Vancouver. Tengo paz. Sí estoy triste porque pues prácticamente ella es muy apegada a mí también, pero tengo paz porque la instruí bien. Es una buena chica, sabe de Dios, sabe orar, sabe interceder. Su madre la levantaba en las madrugadas a orar. Entonces, en ese sentido tengo paz, porque estoy seguro de lo que yo sembré en ella. ¿Se da cuenta? Y usted debe tener paz para sembrar la palabra de Dios en sus hijos. Pero no tiene paz cuando usted ha solapado el pecado de sus hijos y no los ha instruido y no sé cuántas cosas más. Por eso es importante que instruyamos, porque los hijos sin duda alguna tienen planes, ¿sí? Que quieren irse 10 años a China y otros 4 a no sé dónde y tantas cosas. Bueno, Dayane nada más se va, gracias a Dios, por 3 meses. Dije, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Desde antes de la pandemia ella oraba y vino la pandemia. Dije, gracias Señor por la pandemia. Creo que ya se le borró la idea y de repente le vuelve a surgir, mire usted. Bueno, así es desde chiquita, donde ella se empeña en algo, lo logra también. Entonces, y una hermana, hija amada aquí de la fe, me dice, papá apóstol, no esté triste, dice, 1 año se pasa rápido. ¿Qué? Dije, 1 año, que el Señor la reprenda. Dije, dice, es que cuando están allá les gusta y a veces piden prórrogas. Ya, Señor, repito, tengo paz porque sé lo que he sembrado en ella, cómo se la he instruido. ¿Sí me explico? Porque eso es muy importante, que usted siembre la semilla en sus hijos, para que cuando ellos fueren adultos, aún así se desviaran un momento, ellos volverán, hermanos. Y para que estén preparados de que pueden tener planes, pero Dios puede venir y cambiarle todo el panorama. Ezequiel fue instruido. ¿Sabe cuál era la esperanza, la idea, la ilusión que tenía el papá de Ezequiel? Que también su hijo fuera un sacerdote, y por eso lo instruyó desde pequeño. Es como el que es piloto aviador, dice, yo quiero que también mi hijo sea piloto. El que es un médico o un científico prominente, dice, mi hijo también va a ser igual. Entonces esa era la ilusión, y vivían en Jerusalén y todo lindo, todo bonito, y el papá de Ezequiel lo instruía, le compraba ropa de príncipe, veía bonito el muchacho, venía creciendo, y de pronto se le ocurre a Nabucodonosor tomar la ciudad, incendia la ciudad, se lleva cautivos a la gente, a los hombres de guerra los mataron, a las mujeres las violaron, a las chavitas se las llevaron para el table dance de allá de Babilonia. Y no, fue una cosa terrible, hermanos. Y entre ellos siempre, cuando se tomaba una ciudad, a la gente prominente, fueran profetas, fueran sacerdotes, les preservaban la vida y se los llevaban vivos. Por ejemplo, se dice que en el siglo pasado, ¿sí? Me parece que durante la Primera Guerra Mundial, no estoy bien cierto, hubo mucha gente que emigró a otros países para salvar la vida. Entre ellos Albert Einstein, ¿sí? Buscó refugio en Estados Unidos, pero Albert Einstein era alemán con ascendencia judía. Entonces por eso patentaron en Estados Unidos lo de la bomba atómica y todo ese rollo. Cuando tomaban una ciudad, por ejemplo, los griegos decían, a ver, investiguen ahí quién es Arquímedes, quién es Aristóteles, esos que son sabios, no los vayan a matar. Y también les reservaban la vida. Se sabe que uno de ellos, un soldado, como era bien bruto este soldado, que ni la primaria terminó, no sabía quién era Aristóteles y lo mató.
¿sí? Pero en realidad se preservaba la vida de la gente importante, influyente. En este caso se investigaba: Jeremías, resérvenle la vida; profetas, resérvenle la vida, porque aún el enemigo reconoce cuando un hombre es un hombre de Dios, hermanos. Entonces también le reservaron la vida a Ezequiel, profeta. ¿Se da cuenta? Ezequiel ya se había casado. El plan de él era ser sacerdote. Qué lindo, ¿verdad? Respetado por el pueblo, pero principalmente estar en la presencia de Dios era lo máximo. Entonces cambia los planes. Cuando Ezequiel es llevado en cautiverio a Babilonia, imagínese usted, él podía ejercer el sacerdocio en cierta época de su vida, y él esperaba esa fecha para ejercer el sacerdocio. Pero resulta que cuando él llega a esa edad, ahora está esclavo en un país lejano, un país pagano, y ahí parece ser que se acabó todo, ¿verdad? Porque parece a veces que en la telenovela de nuestra vida parece que ya se acabó todo. Yo quería hacer esto, pero mire ahora qué estoy haciendo. Y hay mucha gente que está frustrada porque sus caminos fueron cambiados por ellos y no por Dios. Metieron la pata. Hay muchas chamaquitas aquí que andan de rechitas y de repente se casan con un mundano. Ya mis papás me dieron permiso y que no sé qué. A los 8 o 10 años llegan y dicen: ¿me conoce usted, pastor? Me ha pasado, hermanos. Digo: ay, Dios mío. A ver, discernimiento de espíritu, no. ¿Dónde la sospecha? Tampoco. No te conozco. Digo yo: ¿quién será esta viejita? Pastor, apenas tengo 22 años. ¿Y estos 4 son tus sobrinos? No, son mis hijitos. ¿Cómo no escuché el consejo que usted me dio? Se oye feo, pero te lo dije, ¿verdad? Entonces hay quienes echan a perder su vida. Y si no metas a Dios ni le echas la culpa al Señor. Escuchaba un testimonio. Decía un pastor que una jovencita se le acercó ahí en una plaza y le dijo: pastor, ¿me conoce? Le dicen: no. Bueno, usted estuvo predicando anoche en nuestra iglesia. La niña venía mal. Le dijo: mire, es que estaba ahí con mi novio en la zapatería y me gustaron un par de zapatos, y era su novio. Y a ella le gustaron los zapatos y el novio dijo: no, mejor otros. Y empezó a tratarla mal. Finalmente le dio una bofetada a la muchacha. Y dice la muchacha: ¿qué hago? Pues no te cases con él. Pero es que lo amo, te va a ir mal. Pero es que, bueno, mi consejo es: no te cases, no te ama, no te está tratando bien. Dice el pastor que pasarían unos 10 años en otro lugar. La chica lo volvió a abordar, y para esto dice que también él pensó, dice: ¿y esta viejita quién será? No era una viejita. Ella le dijo: soy aquella muchacha, ¿se acuerda que le platiqué? Sí. Usted es profeta, pastor, porque todo lo que usted me dijo se cumplió. Nos casamos, me fabricó 4 hijitos, me pegaba, me insultaba y finalmente se fue con otra. Solo faltó que el pastor dijera: te lo dije. Y no es necesario ser profeta, pero cuando hay personas que no se casan en el tiempo ni en la voluntad del Señor, ¿sí? Y todavía se aferran a la mala vida y sacan su versículo: ¿sí? Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Amén. Pero hay algunos que Dios no los unió. Aprenda, ¿verdad? No había usted pensado en eso. Entonces resulta que ahora Ezequiel, Dios le cambia todo. Y ya Ezequiel no fue sacerdote. Pero ¿sabe qué? El Señor le cambió los papeles. En vez de ser sacerdote, ahora Ezequiel fue fiel profeta de Jehová. Mire, si Dios no le cambia, tal vez Ezequiel hubiera ahí en alguna lista, si es que existiera, dijera: el sacerdote Ezequiel. Pero sabe, hoy en nuestra Biblia, que es conocida en toda la historia del mundo contemporáneo y es impreso en tantos idiomas, aparece el nombre de Ezequiel. Porque cuando tú cambias tu historia, al menos que Dios tenga misericordia de ti, te levantas. Pero cuando es Dios el que cambia tu historia, todo es para bien y toda la honra y la gloria es para el Señor. Amén. Ahora, con esto no quiero decir que todo es miel sobre hojuelas.
a veces, aunque sea Dios el que cambia tu historia, tu panorama, van a pasar situaciones difíciles. Yo digo, estos hombres, qué maravilla, ya la hicieron, ya están en el cielo. Nosotros todavía estamos aquí de alguna manera en la batalla. Pero estos hombres, aquí está el nombre de Ezequiel, un profeta mayor, un hombre grande en los ojos del Señor, hermanos, porque Dios le cambió la historia. Y repito, no todo va a ser miel sobre hojuelas. Y eso no significa que Dios no esté en el asunto. Aunque Dios te cambie la historia, de todas maneras tienes que aplicarte, tienes que echarle ganas. Dile a tu vecino, échale ganas. Si has estudiado una carrera, gloria a Dios. Si la terminaste, gloria a Dios. Hay algunas carreras, por lo menos aquí en Chiapas, los que estudian para maestros, casi tienen asegurado un trabajo. Pero aquí no todos les gusta ser maestros. Algunos dicen, no, pues yo quiero ser ingeniero civil. Bueno, y hay ingenieros civiles manejando un taxi, porque pues no tan fácil encuentran trabajo. ¿Sí me explico? Y hay médicos vendiendo tacos de suadero. Y yo conocí a una QFB, que es químico farmacobióloga, vendiendo tacos también, para poder reunir dinero y poner un laboratorio. ¿Se da cuenta? Entonces, sucede que cuando Dios toma tu vida y te cambia la historia y te cambia el panorama, dice la palabra de Dios, todo nos viene a bien. ¿A quién? A los que amamos al Señor. Ama a Dios con todo tu corazón. A veces Él te va a cambiar la historia. A veces Dios te va a permitir una carrera para que vivas de esa carrera. Y a veces Dios te va a permitir hasta que dejes esa carrera. O te va no a permitir, sino a pedir que lo dejes. Ahí está Ezequiel, gran profeta del Señor. Pero en una ocasión el Señor le dijo, ve y vas a hacer una hamburguesa hawaiana. Y en aquel tiempo se usaba el estiércol de paloma como combustible. Pero él dice, vas a usar estiércol humano. ¿Quién de ustedes se comería una hamburguesa así? Y él lo negocia, dice, Señor, nunca ha entrado nada impuro. Mire, por lo menos que sea de paloma o de vaca, pero humana. Bueno, dice el Señor, está bien. En otra ocasión dice, vas a quedar mudo por un tiempo, porque este pueblo ya no voy a tener misericordia, no lo vas a amonestar, tu lengua se va a pegar a tu paladar. Y estuvo mudo Ezequiel. ¿Quieren ser profetas todavía? Y luego un día le dice el Señor a Ezequiel, ¿sabes? Hoy voy a quitar de delante de ti el deleite de tus ojos. ¿Sabe usted cuál es el deleite de los ojos de un hombre casado? La esposa. Ni amén dijeron los hombres. Qué bárbaro. Cómo las tienen de amoladas, ¿no? Bueno, para mí sí, mi esposa es mi deleite de los ojos. Lo digo, ay, mamacita, es una muñequita mi esposa. Me deleito. Y con que usted vea a su esposa guapa, ya con eso es suficiente. Entonces, otra vez, el deleite de los ojos de un hombre casado es su esposa. Porque está ahí, ¿verdad? Si no, ni amén dice. Y le dice el Señor, te la voy a quitar. Y entre paréntesis, aunque esté horrible, es su esposa, usted vea la guapa. Y dice el Señor, te la voy a quitar en un solo día. Se murió la esposa del profeta. Y no vas a llorar, ni te vas a rapar, ni vas a estar subiendo moñitos negros en las redes sociales. Te aguantas como hombre. Y cada cosa que Dios le mandaba al profeta, y todo su panorama fue cambiado. Pero hermanos, qué grandes privilegios tenía Ezequiel. Ezequiel habla de la gloria de Dios. La palabra la gloria significa peso, porque cuando la gloria de Dios desciende, hermanos, es un peso que como humanos no podemos soportarlo. Creo que usted lo ha sentido en ocasiones. El cabot de Dios es pesado. La gloria de Dios es pesada. Por eso el Señor no comparte su gloria absolutamente con nadie. Amén. Y esa gloria poderosa de Dios reposaba sobre la vida de Ezequiel. A mí me gusta muchísimo el libro de Ezequiel. Oh, dice, estando yo
junto al río Quebar. Entonces él dice que vio una gran visión, se abrieron los cielos. Los escépticos dicen, eran marcianos. No, le digo, marciana tu abuela. Si hubieran sido marcianos, es decir, algo físico, lo hubieran visto todos. ¿Por qué nada más Ezequiel lo vio? Porque Ezequiel tenía el privilegio de hablar directamente con Dios y que Dios le hablara directamente a él. Y muchachos, creo que eso es lo máximo. Mucho más glorioso que ejercer una carrera, pero la gloria de Dios es mucho más que eso todavía. En vez de que seas asesor del presidente de Estados Unidos o de Rusia, casi te digo, eres asesor del Rey del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, porque su gloria va a reposar sobre tu vida. Y con esto no quiero decir que no esté mal estudiar una carrera. Adelante, saca tu carrera. Si es necesario ejercerla, ejércela, porque ahí también Dios se va a glorificar en tu vida. Pero también prepárate, porque en ocasiones tal vez Dios te diga, deja eso. Yo conocí al misionero, el pastor Moisés. Este era el ingeniero mejor pagado en un tiempo en México. Trabajaba en una empresa muy conocida de bolígrafos. Ganaba mucho dinero y también trabajaba, pero mucho, casi no descansaba. Y él se había convertido al Señor. Y la ilusión de él como ingeniero es tener mucho dinero y conocer todo el planeta, que son como 200 países aproximadamente. Pero un día el Señor le dice, deja tu trabajo. Ay, Señor, ¿cómo? Sí, vas a ser misionero. Él empezó a misionar, después él fue presidente de un grupo misionero, ¿sí? Y cuando yo lo conocí a él, él nos testificaba, hoy en día solamente me falta, y estamos hablando de hace 18 años, él dijo, hoy en día solamente me falta un país para conocer todo el mundo. Y si yo hubiera seguido de ingeniero en esta empresa, creo que ni la mitad del planeta yo conociera. No, que hoy en día nada más un país me falta. Él ya está en la presencia de Dios, pero les aseguro que sí conoció todos los países del mundo. Porque servirle a Dios es lo máximo. Estudia. Si te vas a estudiar algo, mira, si tú ya sientes el llamado, pero vas a estudiar o estás pensando qué estudio, pero ya sientes el llamado en tu corazón, piensa en una carrera que te va a ayudar para el ministerio. A mí un pastor de casi 60 años me dice, apóstol, yo quisiera ser ingeniero. Ingeniero a su edad, capaz se le caiga un puente encima, un garrote ahí, porque no vas a entrar a dirigir una obra, te van a dar de chalán. Muchos de esos que están ahí en la autopista haciendo la bandera, sí, son ingenieros. Los que están poniendo ahí los conos son ingenieros civiles, pero por algo empiezan. Imagínense cuando logre este hombre, este siervo de 80, 90 años, ya caducó. Porque caducan. Yo caduco, tú caducas, nosotros caducamos, todos caducamos. Y yo le digo, no. Por ejemplo, si estudias medicina, es una gran carrera, porque como cristiano en brigadas médicas cristianas puedes echar a andar lo que estudiaste. Magnífico. Odontología, ¿qué más? Todo lo que tenga que ver con la salud de gente, de animales, todo eso te puede servir en el ministerio. Pero algo que te va a servir mucho, estudia otros idiomas. Porque a algunos ya les gusta que cada rato les profetizan y Dios te enviará de misionera. Sí, pero no toma ni un curso de Tzotzil sin barreras. ¿Sí? O sea, créele a Dios y empieza a estudiar inglés. Créele a Dios y empieza a estudiar ruso. Me admiró mucho que hace unos años fue un mexicano el que comandó una expedición al exterior. Dice que le daba la vuelta al mundo en 90 minutos. Entonces él se tuvo que acostumbrar a ver la mitad de día, la mitad de noche, la mitad de día, la mitad de noche. Y cuando él estaba así lejos y vio el planeta, dijo, verdaderamente Dios existe, porque solamente Dios pudo haber hecho esto. Y este hombre dice que la NASA le requería que hablara 3 idiomas. Él, como es mexicano, radicado en Estados Unidos, hablaba español y hablaba
hablaba o habla inglés. Entonces el tercer idioma fue ruso. Señor, a mí el ruso se me hace muy difícil, porque ellos hablan así como que pujidos. ¿Y cómo se dice suegra en ruso? Estorbo. Señor, dije, se me hace difícil a mí el ruso. Y lo aprendió el hombre. ¿Cuánto más usted que dice la palabra? Si en la escuela nomás no das una, te tengo un consejo, dice la palabra: si a alguno le falta sabiduría, pídaselo a Dios y Él le dará abundantemente. Serás el primero en la clase. Entonces, estudia una carrera que te vaya a servir en el ministerio. Si es el ruso, el chino, todo eso, está bien. Pero se dice que el idioma universal es el inglés. Con el inglés te defiendes en todas partes. Hay una hermana en Cristo, es chiapaneca, de Tuxtla, ya lleva 14 años en China. Ella sí no sabía hablar ni un idioma, pero le creyó a Dios, se fue a China. No a Chinacantán, a China. Y en 14 años, yo creo que ya habla chino, ya sería mucho que no. ¿Sí? Tenemos otros amigos con mi esposa, un matrimonio que ella es oaxaqueña, él es chiapaneco, de aquí de Tuxtla. También estuvieron en Marruecos, no sé si por 20 años. Allá les nacieron sus hijos, entonces aprendieron a hablar el árabe. Tenemos otro matrimonio que de repente me mandan informes de su actividad en Senegal. Ellos también partieron de aquí de Chiapas, se fueron a África, y ahí en Senegal hablan francés. Ahí les nacieron sus hijitos, hablan español y hablan francés los niños. Entonces es muy importante que tú pienses, ¿no? Con tu carrera vas a glorificar el nombre del Señor. ¿Sí? Mira que vas a estudiar. ¿Sí? Ahora, si lo que quieres es hacer billetes, pues también hay ciertas carreras que desafortunadamente aquí en Chiapas no funcionan. Te tienes que ir a Querétaro, te tienes que ir a Monterrey, te tienes que ir a saber a dónde. ¿Sí? Está bien, va a hacer lana, pues adelante. Ya como borrego, hace mucha lana. ¿Sí? Pero si piensas en que tu carrera glorifique a Dios, piensa bien y que Dios te dé mucha sabiduría en lo que tú vas a estudiar. Pero una cosa te digo, las bases no las remuevas. Dice en el libro de los Salmos, si los cimientos fueran removidos, ¿qué ha de hacer el justo? Nada, porque se removieron los cimientos. Entonces la base, los cimientos son importantes, y para nosotros los cimientos es la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios dice: amén. Miren, este hombre Ezequiel, vida eterna. Cuando usted y yo lleguemos al cielo, pida usted hablar con Ezequiel y ahí lo va a ver. Porque este es el mejor camino. Por eso dice la palabra, Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Mientras tengamos a nuestros hijos, los disfrutemos. Y yo he estado en estos días rumiando mucho una frase que escucho. Dicen: los hijos no se les formó para quedarse en casa, sino para que vuelen. Y yo estuve luchando muchas noches. Dije yo, a ver, ¿qué dice la palabra? ¿Es así o no es así? Bueno, la palabra de Dios dice que el hijo se queda en casa para siempre. Pero también dice la palabra de Dios que un día Dios envió a su hijo. ¿Se da cuenta? Entonces yo llegué a una conclusión: sea que se queden o que vuelen, tenemos que instruirlos, hermanos. Y aunque estén en casa, usted tiene que instruirlos para que cuando usted haga falta, porque al menos que Cristo venga ya nos vayamos, un día vamos a hacer falta. ¿Sí? Ustedes puedan seguir adelante. Esto aplica en la familia, aplica en la iglesia. Yo siempre les he dicho, con Dimas Bravo o sin Dimas Bravo, Ministerio Torre Fuerte sigue adelante, porque hay todo un equipo de trabajo, está mi familia, el ADN espiritual lo tienen. Nadie puede detener la obra de Dios. Si hay algo indestructible e inmortal en esta triste tierra, es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que obviamente un día volará y entonces la historia será otra. Si usted fuera de la iglesia, glorificaría al Señor. Y esta noche quiero terminar con un pensamiento, va a estar apareciendo en la pantalla, para concluir. Empieza con
abriendo signos de interrogación, dice: ¿sabes dónde fallamos? Escuche, fallamos cuando valoramos más a los de afuera que a los de nuestra propia casa. ¿Se acuerda? Cuando usted era borracho, prefería irse a tomar las caguamas con la quincena y jamás invitó a su hijo a comer una pizza, una torta. Por eso ahorita el hijo está bien amargadote. Fallamos cuando escribimos grandes textos de homenajes o planeamos fiestas para amigos o apenas conocidos y olvidamos homenajear a toda nuestra familia. ¿Sabe qué? Valore a su familia. Después de Dios, lo más importante es la familia. Fallamos cuando la copa bonita es para las visitas, pero para los de casa, la taza que se quiebra o la taza despeltrada. ¿Les parece familiar eso? ¿Han visto señoras antigüitas que tienen un trinchador, una vitrina? Ya para qué les digo más, ¿no? Lleno de tacitas de esas chinas, coreanas y todo. Solo cuando llegan las visitas lo sacan. Y hasta para eso se llevan un chamaquito malcriado y le rompe una taza. Pero el hijo, hay un peltre todo despeltrado, por cierto, apostillado. Hermanos, pienso que no debe de ser así. Yo recuerdo que, no sé si Suni lo recordará cuando era pequeño, pero a veces yo me lo llevaba y decía: hijito, te invito a un licuado. Después decía él: hoy mi papá me invitó no podía ser licuadito, decía lipuadito. Y platicamos y mi papá me perdonó. No, yo un día le pedí perdón a Suni cuando era chiquito. Y alguien me comentó eso, le dije: no, yo no le perdoné, él fue el que me perdonó a mí. Porque así como invitas a tus amigotes, también invita a tu familia. Cuando me quiera invitar a mí, le voy a aceptar, pero le voy a preguntar: ¿ya invitó a sus hijos? Ah, por cierto, gracias por la hermana que me envió pollo, pescado empapelado con epazote, buenísimo, gloria a Dios. Muy bien, entonces, la familia, ¿están aprendiendo? Fallamos cuando nos empeñamos tanto en agradar a los demás, pero para hacer un favor para la madre es un peso. ¿Cuánta hipocresía? En la red, mi madre, mi motor, la que me parió en la noche oscura, y un vaso de agua no le da, una pastilla no le pasan cuando está enferma la vieja. No, hermanos, mire, ¿sabe qué me pasaba a mí? Mi mamá apenas tenía un dolorcito de cabeza y yo estaba ahí al pie del cañón que necesitaba y sus pastillas y pendiente. Hoy parece que los hijos no hacen eso. Bueno, Dayani sí lo hace conmigo, por eso ¿por qué cree que estoy así medio tristón? ¿Sí? Entonces, pero hoy no, la mamá se enferma, el papá se enferma, ¿qué le come el chucho? No puedo llevarla al médico. ¿Qué más? Voy a ir a jugar fútbol, es que hoy tengo tochito tocado va a quedar si no se arrepiente. Fallamos cuando queremos ejercer todos los ministerios, cuando nuestro mayor ministerio, que es la familia, está desenfocado, despreciado, dejando de lado hijos que no quieren saber de Dios porque nunca les dimos prioridad correspondiente de pequeños. Ahí hemos fallado. Yo lo he dicho, me hubiera gustado pasar más tiempo con mis hijos cuando eran pequeños, de pronto crecieron, pero hemos aprendido a ordenar los tiempos. Incluso cuando van a servir, yo les he dicho a las mujeres: si van a dejar sus hijitos con un tío, un abuelo que después los va a violar, prefiero que se queden cuidando a sus hijos y no vayan a servir. ¿Me escuchó? Tenemos que ser sabios. Fallamos cuando oramos más por miembros de la iglesia y les damos todos nuestros mejores consejos, los animamos y tenemos paciencia escuchando sus problemas, pero al llegar a casa simplemente no hacemos lo mismo con nuestro cónyuge e hijos. ¿Se da cuenta? Bueno, esto es más para nosotros los pastores. También, hijos, sean prudentes. Si su papá está ahí, abórdenlo. No que el papá trabajó, comió, ya lo tuvieron, no le hablaron y a la hora que se va a dormir: fíjate, papito, que no sé qué tanto. Déjelo descansar también. Sean sabios, hijos. ¿Pueden decir un buen amén? Nuestro mayor y primer ministerio a ser ejercido es en el ámbito familiar. Si ese ministerio no es exitoso, ningún otro lo será. El cónyuge y los hijos son después de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios para la familia? Dios, familia, trabajo o ministerio.
Ahora, en la familia, ¿cuál es el orden? ¿Primero la esposa o el esposo o primero los hijos? Es primero el cónyuge, porque con tu cónyuge son una sola carne y los hijos un día volarán y con tu sola carne te vas a quedar para toda tu vida. ¿Sí? Muy bien. Por tal razón, quien quiera hacer luz a las naciones y llevar a los pies de Cristo al mundo, debe primero comenzar con luz en el seno del hogar, siendo un ejemplo de cónyuge para su pareja y ejemplo de padre, madre para sus hijos, con su forma de servirles, honrarles y tratarles, y por siempre primero para ellos el buen samaritano, antes que serlo con los demás. La familia es el bien mayor del ser humano, cuidémosla. Y el pueblo de Dios dice, amén. Entonces es importante, los que tienen bebés, disfrútenlos, son lindos. No quisiera uno que crecieran, ¿verdad? Cuando vienen a ver, ya miden 1,80. Dicen, ay, ¿cómo se estiró este? Ahorita que están lindos, ¿verdad? Los bebitos son preciosos, disfrútenlo. Nada de que, ay, mugre chamaco, quiero ahorcarlo. No, nada de eso. Sí, ¿por qué no se ahorcó aquella noche? No, que ahora quiere ahorcar al niño. Sí. Cuando empiezan a caminar, yo he preparado a mis hijos, le digo, cuando empieza a caminar la bebé quiere más cuidado, más pastoreo, es más desgaste. Pero vale el esfuerzo, porque tenemos que criar a nuestros hijos. Llegan a la edad de la adolescencia, dice un viejito, es la edad de la punzada, pastor. Bueno, yo no le digo la edad de la punzada, es la edad de la adolescencia. Cada etapa es diferente. Y yo estoy consciente también que pues mis hijos se casan, se irán de casa. Ahora sí que como dijo aquel impío, pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Aunque no digan amén los papás que tienen hijas, estamos conscientes porque todo tiene un tiempo. Y dejan ahí hasta las suegras, dicen, ya se ponen granadas, se ponen pistolas, ametralladoras, lista para el que me diga suegra y se quiera llevar a mi hijo. Para empezar, tu hijo está regacho, ahorita ni quien lo quiera, y quites esa mentalidad. Sí, va a llegar el tiempo, y aplica en hombres también, listo, con pistolas, el que se quiere llevar mi hija. No, ¿quién se la va a querer llevar? Pero todo tiene su tiempo. Tal vez ahorita no sales ni en rifa, pero llegará su tiempo que Dios te va a dar tu pareja. Ahorita no sabes ni qué árbol colgarte, ya con cualquier melenudo te quieres casar, tranquila. Disfruta tu soltería, disfruta tu tiempo de escuela, de secundaria. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Y si hoy por hoy tus papás te mandaron a estudiar, termina la carrera, dale esa satisfacción a tus padres.